Cordial saludo, estimados y estimadas estudiantes. Bienvenidos a esta primera clase del plan alterno para la clase de geometría. Dentro de esta primera clase, entonces, vamos a abordar lo que tiene que ver con la temática de área y volumen de pirámides regulares. Esta es una temática que ya habíamos iniciado y habíamos hecho una primera explicación. Sin embargo, teniendo en cuenta que hemos avanzado un par de semanas, unas 3 semanas que no nos hemos visto, entonces he considerado importante retomar desde esta clase nuevamente para poder tener más claridades y poder avanzar en el taller que nos habíamos propuesto. Lo primero que vamos a hacer entonces es definir lo que es una pirámide. La pirámide es un sólido geométrico. Lo que indica es que es una figura tridimensional, es decir, que tiene largo, ancho y alto, y por tanto ocupa un espacio y tiene un área definida. Recordar que el área para las figuras tridimensionales es básicamente o se interpreta como la cantidad de material necesario para armar la figura. Mientras que para el caso del volumen se interpreta como la cantidad de espacio que ocupa, la cantidad de espacio que eh, le cabe dentro de esa figura, la cantidad de cosas. Son los conceptos que ya hemos manejado previamente. Otra característica de las pirámides es que su base puede ser cualquier polígono, es decir, puede ser un triángulo, un cuadrado, un hexágono, un monágono, cualquier polígono puede ser la base de una de estas pirámides. Y la tercera característica que vamos a mencionar aquí es que las caras laterales de cualquier pirámide regular siempre van a ser triángulos y comparten un vértice común, es decir, terminan en punto. Algunas de las partes de las pirámides, entonces tenemos la base, como vemos en este caso, es un pentágono, tiene 5 lados, entonces sería una base pentagonal. Tenemos las caras laterales, que son los triángulos que se forman en los lados. Tenemos el vértice principal, que es donde se unen todas las aristas de los lados. Tenemos la altura, recordar de manera muy especial que la altura de una pirámide es la distancia que existe desde el centro de la figura hasta el vértice principal. Y en el caso de las pirámides tenemos apotema de pirámide, que es la distancia que existe desde el vértice, bajando por uno de los laterales hasta todo el centro de cualquiera de los laterales. No importa dónde trace la apotema de pirámide, si la trazo aquí o en este o en cualquiera de los laterales, la distancia tiene que ser exactamente la misma. Tipos de pirámides que tenemos. Recordar que el nombre de las pirámides viene dado por el polígono que se encuentra en su base. Entonces, para este caso, el caso de la primera pirámide es una pirámide rectangular, teniendo en cuenta que la base existe un triángulo. En el segundo caso es un cuadrado, por eso es una pirámide cuadrangular. En este caso, en el tercero, una pirámide pentagonal. Y en el último caso es una pirámide hexagonal porque en su base se encuentra un hexágono. Entonces, muy importante recordar que el nombre de las pirámides o las pirámides se nombran siguiendo la figura que se encuentra en su base. Algunas fórmulas que vamos a tener en cuenta para los ejemplos que vamos a trabajar. Estas que habíamos trabajado. Vamos a tener en cuenta la fórmula del área lateral, la fórmula del área total y la fórmula del volumen. Entonces, recordar que para el área lateral, la fórmula nos dice que es perímetro. Recordar que la fórmula para el área lateral es el perímetro de la base por la apotema de la pirámide, esto dividido entre 2. De manera similar, entonces, para el área total, vamos a tener que es igual al área lateral más el área de la base. Y para el volumen, entonces, tenemos que debemos multiplicar el área de la base, multiplicarlo por la altura y dividirlo entre 3. Hacer una acotación porque en Internet se encuentran otra variedad de fórmulas, tal vez con alguna comprensión un poco más compleja. Sin embargo, pues en el nivel que estamos manejando estas fórmulas que son las más sencillas y que son de manejo más, digamos, mucho más, que podemos darles un manejo más adecuado para lo que vamos a trabajar. El primer ejemplo que vamos a trabajar es el de calcular el área total, área lateral y volumen que ocupa una pirámide con las siguientes medidas. Entonces vamos a tener primero una pirámide, o me dice en el problema,
una pirámide de tipo rectangular, cuyo lado son 6 metros. De rectangular, pues ya sé que todos sus lados van a ser iguales. Tiene una apotema de pirámide de 5 metros y una altura de 4 metros. Para eso entonces nos vamos a apoyar en los cálculos que podemos realizar y en un momento comenzamos. Bien, entonces teniendo en cuenta el ejercicio que nos plantean anteriormente, entonces he diseñado una pequeña pirámide similar donde tenemos los datos. Entonces tenemos el lado de 6 metros, obviamente todos estos lados serían de la misma medida. Tenemos la altura, que será la distancia que existe desde aquí arriba hasta aquí abajo. Y tenemos la apotema, que pues es la distancia que va desde aquí hasta aquí. Entonces vamos a comenzar aplicando las fórmulas que nos acaban de dar. Entonces, como lo que me están pidiendo es el área lateral, el área total y el volumen, entonces vamos a recordar que el área lateral es igual al perímetro de la base multiplicado por la apotema de la pirámide, y esta a su vez dividida en 2. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a tomar los datos que tenemos ahí. Primero que todo, entonces, perímetro de la base. El perímetro de la base entonces corresponde a el perímetro de la figura que está en la base de la pirámide, ¿no? Y pues recordemos que el perímetro, el concepto de perímetro corresponde a la suma de todos los lados. Por ende, podemos simplemente decir que 6 metros multiplicado por 4, que son los lados. Entonces tendríamos que el perímetro de la base sería igual a 24 metros. Esto para el perímetro de la base. Multiplicado por la apotema. La apotema es un dato que conozco y que me lo están dando, que me dicen que es un total de 5 metros. Y esto debe estar dividido en 2. Entonces, 24 por 5, tengo un total de 120. Y pues ya sabemos que metros por metros son metros al cuadrado, muy importante las unidades. Y esto dividido en 2, por ende, entonces el total que me va a dar en este caso es que el área lateral es de 60 metros cuadrados. Y ahí tenemos la primera unidad, la primera medida que nos están pidiendo, y es decir, el área lateral, es decir, el área de lo que corresponde para poder construir lo que corresponde a estos lados de la pirámide. ¿Listo? Esa sería básicamente la primera medida. La segunda medida que me están pidiendo dentro de este ejercicio es que calcule el área total. Y dentro de nuestras fórmulas tenemos que el área total se calcula calculando el área lateral y sumándole el área de la base. ¿Listo? Entonces vamos a nuevamente comenzar a calcular. Entonces vamos a decir que el área lateral, pero es que el área lateral ya la tengo, ya la acabé de calcular. Entonces voy a decir que sería 60 metros cuadrados más el área de la base. Como en la base tenemos un cuadrado, quiere decir que todas sus medidas, todos sus lados son iguales. ¿Listo? Es decir, que mide 6 por acá, mide 6 por acá. Y entonces recordemos que el área de todo cuadrado siempre es largo por ancho, A por B, o sí, largo por ancho. Entonces tendríamos que esto sería A por B, y tenemos que en este caso pues es 6 por 6, o sea que tendríamos un total de 36 metros cuadrados para la base. Entonces el área de la base para este caso sería un total de 36 metros cuadrados. Por ende, el resultado en este caso entonces que tenemos es que tenemos un total de, sumando los dos, de 96 metros cuadrados, sumando el área total, que nos la encontramos sumando el área lateral y el área de la base. Una tercera medida que me están solicitando en este caso es el volumen, y el volumen lo vamos a calcular también usando la fórmula que tenemos, y me dice que es área de la base multiplicado por altura, y esto a su vez dividido en 3. Entonces, nuevamente, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a calcular el volumen aplicando la fórmula que ya conocemos. Entonces, vamos a empezar. Área de la base. Ya dijimos que el área de la base, por ser un cuadrado, entonces sería 36 metros cuadrados. ¿Listo?
Y esto a su vez tengo que multiplicarlo por la altura, y la altura es un dato que yo conozco, me lo están dando ya en el problema, es decir, serían 4 metros. Y que esto tengo que dividirlo en 3. Entonces vamos a borrar por acá, vamos a borrar esto y vamos a continuar acá. Entonces voy a hacer un cálculo acá, entonces voy a hacer 36 multiplicado por 4 y esto nos va a dar un total de 144 y tendríamos pues metros al cuadrado por metros, me da un total de metros cúbicos o metros a la 3. ¿Listo? Y esto tiene que estar dividido en 3. Voy a dividir en 3 y esto me va a dar un total de 48 metros cúbicos. Entonces, un momento, tendríamos un total de 48 metros cúbicos, que sería el total del espacio, del volumen que ocupa la pirámide. De esta manera entonces terminamos el primer ejemplo. Hemos desarrollado las 3 medidas: área lateral, área total y volumen para este primer ejemplo. El segundo ejercicio que vamos a trabajar dentro de esta sesión a modo de ejemplo sale directamente de los ejercicios que están dentro del taller entregable, el ejercicio número 2. Y dice así: un contenedor para botellas PET tiene forma de pirámide cuadrada. En el lado de la base mide 2 metros y la apotema de la pirámide es de 3 metros. Calcular el área lateral, el área total y el volumen si la altura vertical es de 2.4 metros. Entonces aquí ya tenemos todos los parámetros para poder resolver el ejercicio. Entonces vamos a ir a la hoja de cálculo para poder hacerlo. Retomando el ejercicio que nos dan anteriormente, que corresponde al ejercicio número 2 de el taller, entonces me va a decir que un contenedor para botellas PET tiene forma de pirámide cuadrada. Ya he tratado de dibujarla acá. Y dice que el lado mide 2 metros. Entonces he colocado los 2 metros por este lado. Y me dice que la apotema de la pirámide, entonces la apotema de la pirámide, recordemos que es la distancia que existe desde el vértice hasta la mitad de cualquiera de sus lados. Esto sería la apotema. Y me dice que esa apotema tiene un valor exacto de 3 metros. Vamos ahora entonces, me dice que la altura, es decir, la distancia que hay desde aquí hasta acá, me dice que tiene un valor de esta altura, que sería acá, colocarla como H, me dice que tiene un valor de 2.4 metros. Y me dice nuevamente que lo que debo calcular es área lateral. Me pide que calcule el área total y me pide que calcule el volumen. ¿Listo? Entonces nuevamente vamos a devolvernos a nuestras fórmulas que ya hemos venido trabajando para poder calcular, y entonces vamos a recordar que el área lateral es igual al perímetro de la base multiplicado por la apotema de la pirámide, y esto a su vez dividido en 2. Entonces, perímetro de la base. ¿Cuál sería el perímetro de la base de esta pirámide? Teniendo en cuenta que es cuadrada y que por todos los lados mide 2 metros. Entonces sería tan fácil como multiplicar 2 por 4, o sea que esto nos da 8 metros. Ese sería el perímetro de la base. Multiplicado por apotema, y en este caso la apotema es de 3 metros y esto debe estar dividido en 2. Entonces esto me va a dar 8 por 3, esto me va a dar 24 metros al cuadrado dividido 2, es decir, que el área lateral sería igual a 24 dividido 2, pues estos serían 12 metros cuadrados. Y aquí tenemos el primer resultado, que es el área lateral. Para el área total, entonces vamos a hacer exactamente el mismo cálculo. Para el área total, entonces recordar que es igual al área lateral más
el área de la base y esto sería igual a área lateral, ya la acabé de calcular, entonces voy a traerla acá, 12 metros cuadrados más el área de la base. Entonces vamos a recordar nuevamente aquí que es el área de la base es multiplicar largo por ancho y pues para este caso entonces sería un total de 4 metros al cuadrado. Voy a borrar un momento acá. 4 metros al cuadrado. Es decir que el área total para este caso sería de 16 metros cuadrados. Y ya tenemos la segunda medida que me están pidiendo. La tercera medida que me piden es el volumen. Entonces vamos a recordar de nuestro ejercicio anterior que el volumen es igual al área de la base multiplicado por la altura y esto a su vez dividido en 3. Entonces, área de la base ya la conozco, es la misma que calculamos anteriormente. Sería 4 metros al cuadrado. Esto multiplicado por la altura que también la tengo, que es de 2,4 metros. Y me dice que esto a su vez está dividido en 3. Entonces vamos a hacer un cálculo rápido. Vamos a multiplicar 4 por 2,4. Y esto me da exactamente 9,6 metros cúbicos porque es metros al cuadrado por metros. Y esto dividido en 3. Entonces voy a apoyarme de la calculadora. Y esto me va a dar exactamente un total de 3,2 metros cúbicos. Y aquí ya tenemos el tercer parámetro o el tercer pregunta que me están realizando. Ya para finalizar, entonces vamos a recordar la actividad entregable. Para este caso, entonces la actividad entregable corresponde a la primera parte del taller de geometría sobre pirámides. Este taller les llegará igualmente por vía y está dividido en dos partes. Está dividido en ejercicios tipo 1, están dividido en ejercicios tipo 1 y tipo 2. Para esta primera entrega, que sería el día 19 de septiembre, entonces ustedes deben entregar el punto 1, que corresponde a este ejercicio de identificación de las partes de las pirámides, y deben entregar hasta el ejercicio número 7, que sería hasta aquí. Los ejercicios tipo 2, que tienen algún valor extra o tienen algo diferencial, entonces son los que vamos a ver dentro de la segunda semana. ¿Cómo deben entregar esto? Lo deben entregar en su cuaderno debidamente organizado, con los dibujos, gráficos, todo muy bien pintado para que pueda ser validado, ¿vale? Entonces, organizar muy bien estos 8 ejercicios que están en esta primera parte, entregarlos muy claros, muy bien organizados y el día viernes 19, entonces se estarán recibiendo. ¿Cómo lo voy a recibir? Por favor, los representantes o las representantes de cada salón recibirán los ejercicios durante la jornada y al finalizar, entonces lo entregarán a la coordinación académica. Yo me encargaré de comunicarme con el coordinador académico para poder recibir lo que me hayan entregado y pues poderlo calificar en el fin de semana. Sin otro particular, entonces muchachos, no me queda más que despedirme y desearles que tengan una muy buena semana.